Y en el marco de esta situación que no da descanso, vamos a hablar también de un importantísimo informe sobre el antisemitismo que ha publicado la misma Universidad de Columbia en Nueva York. Este informe que nos permite entender la conclusión que reza que la escuela no logró detener el odio contra los estudiantes judíos. Tenemos, por supuesto, testimonios, algunos nada más de los tantos que están reflejados en este informe, bastante crudos, quiero que usted lo sepa en este momento. Vamos a mirar en pantalla juntos lo que reza el primer testimonio destacado de estudiantes de la Universidad de Columbia. Dice, hay gente que me escupió, que me gritó, gente con la que te sentaste en clase, con la que te tomaste unas copas, con la que comiste y cenaste al día siguiente y te dicen que ojalá se muera toda tu familia. Este es uno de los primeros testimonios, fíjate cómo describe estar un día antes de toda esta situación con un tipo de gente y un día más tarde, cómo cambia completamente la circunstancia y pasa del respeto a la humillación. Vamos a otro testimonio que tenemos para compartir. Fíjese que este reza, caminar por los pasillos es como una rutina dolorosa. Nos arrancan los collares del cuello y nos empujaron contra las paredes mientras volvemos a los dormitorios o vamos camino a la sinagoga. Entonces es una rutina bastante complicada, ¿sí?, para estos estudiantes en esta universidad donde se supone, donde la universidad se caracteriza por ser la casa que te permite el universo de pensamientos, el universo de voces, el universo de existencias. Es decir, una cosmovisión que te permite ser, y eso hace parte que funcione la misma universidad. Esto no está pasando allí en la Universidad de Columbia en Nueva York. Tenemos otro testimonio que también quiero compartir con usted. Dice, en nuestras redes sociales recibimos mensajes como, por ejemplo, si apoyas a Israel, eres un pedazo de mugre que ni siquiera merece ser llamado humano. Te deseo un sufrimiento y un dolor enorme. Este era otro de los testimonios, sí, destacados de estos estudiantes. Vamos a conversar con el vocero de la Liga Antidifamación. Él es Alexander Rosenberg, a quien agradezco desde ya por su espacio, por estar con nosotros para tratar este tema, por decir poco, delicado. Alexander, ¿cómo estás? Bienvenido a DNews para América Latina. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Alexander, nosotros bien de este lado y esperando que de aquel todo mejore lo más pronto posible. Vamos a hablar de este informe sobre el antisemitismo, pero para hablar de testimonios, para hablar de proceso de recolección, vamos a definir, para aquellos que lo dudan, que no están seguros, sobre qué es el antisemitismo. Te escucho. A ver, el antisemitismo está recogido en la definición de la Organización Internacional en contra del Holocausto como aquellas actuaciones que discriminan, acosan, abusan de individuos de la fe judía, incluso por partes de su identidad que se identifican con el Estado de Israel como aquella patria ancestral que los judíos tienen como su patria desde hace más de 3.600 años, ¿no? Estamos hablando de tiempos bíblicos, ¿no? Claro. Incluso la negación del derecho a ese pueblo a tener una tierra puede ser considerado como antisemitismo porque es una exclusión de ese pueblo frente a todos los demás pueblos de la humanidad. Entonces, los invito a recoger o a leer esta definición de IHRA y por cierto, una de las cosas que ha hecho la Universidad de Nueva York a través de su fuerza de tarea en el informe del que nos vamos a referir en este momento es precisamente definir lo que para esa fuerza de tarea constituyen actos de antisemitismo o antisemitismo, y nos complace que tengan precisamente una clara definición de antisemitismo allí. Pero yendo hacia el informe, Claro. nos complace que el informe exista, que le dé luz y claridad a lo que allí ocurrió en la universidad durante todo el año pasado, en particular después del 7 de octubre, de ese ataque terrible, Claro. ¿no? Donde murieron más de 1.200 civiles y se llevaron más de 250 personas como rehenes a Gaza. Claro. Pero no nos sorprende.
y no nos sorprende porque es un reflejo de nuestros números que venimos recopilando a nivel nacional en todos los Estados Unidos. Estamos hablando de más de 922 de incidentes de antisemitismo que se dieron en el año 2023 solamente. Los números del 2024, por supuesto, no están listos. Y más del 700 de esos 922 incidentes se dieron solamente en los 3 meses, entre el 7 de octubre y el 31 de diciembre del 2023. Entonces, claro, de nuevo, nos complace que se haya emitido este informe, pero no nos sorprende para nada que haya encontrado que no solamente en la universidad hayan ocurrido estas cosas, sino que la universidad no haya tomado las medidas necesarias, claro, para detenerlas, ¿no? Sí, ya se decía por ahí que no le temo al malo que hace el mal, sino al bueno que se calla ante la maldad, ¿no es cierto? Alexander, hablemos de la población judía. ¿Se tiene datos de cuántos viven, es decir, de cuántos hacen vida en la Universidad de Columbia allí en Nueva York? Mira, no necesariamente sabemos cuántas personas de fe judía hacen vida dentro de la universidad. Sin embargo, te puedo decir que las personas que protestan son un número muy pequeño comparado con la población total de, claro, estudiantes. Estamos hablando de unas 1.000 personas, 1.200 personas en total de una población estudiantil de más de 30.000. Entonces, es un universo muy pequeño de personas que allí protestan versus una cifra de estudiantes que, por ejemplo, como veíamos en las imágenes que tú mostrabas antes, se les ve impedido el acceso a la universidad, a sus clases en su primer día de clase, claro, se les interrumpen sus derechos y sobre todo se ve un sesgo muy importante, ¿no? Porque uno piensa para sus adentros de todos los eventos que están ocurriendo en el mundo y sobre todo en nuestro hemisferio. Estamos hablando desde, digamos, potenciales de haberse robado una elección en Venezuela o problemas con el Poder Judicial en México o pare usted de contar de todos los problemas y violaciones de derechos humanos que pudieran haber en nuestro hemisferio. ¿Por qué escoger solamente este evento, claro, o estos eventos y estar tan enfocado e interrumpir la vida de tantas personas, incluso con, como lo refleja este informe, actos de antisemitismo, ¿no? Claro. Ahora hablemos del proceso de recolectar toda esta información que da esta lamentable conclusión, ¿no? No se ha terminado con el odio antisemita. ¿Cómo fue el proceso de recolección de toda la data? Alexander, te escucho con suma atención. Sí, la universidad condujo más de 500 entrevistas con estudiantes, en donde se les, como tú mismo leías, se les pidió dieran su testimonio. Hubo testimonios de personas que incluso fueron a la enfermería de la universidad a solicitar atención médica y se les dijo que no se les iba a atender porque eran ciudadanos israelíes. Como si esa persona fuera un representante del cuerpo diplomático, claro, o del Estado, ¿no? Se vio cosas como las que tú mismo contabas. Fue un estudio cualitativo, ¿no? Fue un estudio en donde aparte los miembros de la Fuerza de Tarea se dieron al trabajo de recopilar y de conceptualizar aquello que ellos consideraron fue la respuesta de la universidad, o la falta de ella en este caso, y aparte conceptualizar como te decía al principio, el concepto de antisemitismo y de tratar de indagar acerca de, bueno, qué ocurrió allí y qué se debería hacer en un futuro para evitar que volviera a ocurrir. Claro. Vale acotar, por cierto, que ADL mismo hizo una evaluación de más de 85 universidades a lo largo y ancho del país y les puso una nota en cuanto a su manejo del antisemitismo, y este informe va compaginado con la nota que nosotros le pusimos como organización, que se le puso una D, es decir, a una letra de no pasar la materia, para, claro, llamarlo de alguna manera, ¿no? Después de la D viene la F. Entonces, en este punto, pues, comprendemos y compartimos la posición de la Fuerza de Tarea absolutamente. Alexander, una vez que se tiene ya este informe, ¿de qué sirve, además de darnos a entender lo que es la realidad? Es decir, ¿se presenta a algún lado? ¿Cómo se hace para cumplir con una misión tal vez pluralista, donde el universo cumpla con su orden y cada uno pueda existir allí en ese lugar?
Mira, recordemos que esta fue una fuerza de tarea que se instauró antes del comienzo de clases, por supuesto, durante el año anterior y acaban de terminar con su trabajo, pero que en el receso de las vacaciones universitarias, la propia presidenta de la universidad se dio obligada a renunciar a su puesto a la presidencia, que durante ese mismo periodo, 3 decanos que intercambiaron mensajes de texto escandalosos, en donde se desmerecía el sufrimiento de las personas de fe judía que hacían vida en la universidad, renunciaron a la universidad también, ¿no? Es decir, ya ha habido consecuencias de las cosas que pasaron en la Universidad de Columbia, y por supuesto en muchas otras universidades a lo largo y ancho del país, pero ya ha habido consecuencias con respecto a lo que a esta universidad se refiere. Ahora bien, pueden haber muchísimas otras consecuencias. Nosotros quisiéramos que la universidad aprendiera de esto para que obviamente no se repitiera ninguna de las cosas que allí se relatan. Sin embargo, se puede tomar, por supuesto, si la universidad llegara a no tomar cartas en el asunto y continuara este tipo Sí, de actos de acoso y de no ponerse la atención a los estudiantes, pudiera llegar a haber incluso acciones legales, de acuerdo con el título 6 del Estatuto de Derechos Civiles de los Estados Unidos, que provee que, por ejemplo, el gobierno federal puede retirarle los fondos a una universidad que se haya encontrado que no ha cumplido con sus obligaciones desde el punto de vista de derechos civiles con respecto a una clase protegida dentro de la universidad. Estas son muchas de las cosas que deberían ocurrir. Nosotros como organización le hemos pedido a todas las universidades a lo largo y ancho del país una cantidad de cosas. La primera, que estén muy claras y muy bien comunicadas cuáles son sus reglas en cuanto a protestas se refiere. La segunda, que haya consecuencias en caso de violación de esas reglas y consecuencias que además lleguen a sus últimos casos, es decir, que de verdad se ejecuten, ¿no? Que les hemos pedido además que estén en contacto con las fuerzas de seguridad del Estado, potencialmente la policía de la ciudad de Nueva York en este caso, sí. para que en caso de haber cosas como lo que está ocurriendo hoy, donde se le está interrumpiendo el paso a los estudiantes, eso se pueda detener y parar y que, por supuesto, pueda proveérsele paso a los estudiantes que están pagando fortunas para ver clases en esa universidad, Claro, ¿no? Estas son un menú de cosas que le hemos pedido a las universidades y por supuesto seguimos trabajando con las universidades claro. para ayudarlos a mejorar y por supuesto para ponerles una nueva nota de aquí a la primavera del año que viene, en donde veremos si en efecto mejoraron o no mejoraron. Claro, porque lógicamente uno se pone, lo decía yo al inicio, y no digo que esto esté bien, pero en las universidades uno naturaliza lamentablemente el tener que convivir con esto que hoy ha recobrado mucho nombre y es el bullying, ¿sí? Cuando Mm. eres de color, cuando tienes una específica tipo de orientación sexual, cuando tienes un tipo de cuerpo y aprendes a lidiar con esto, ¿sí? Entendiendo que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, pero en este caso no estamos hablando de cercenar libertad de expresión, sino de que lo que está pasando está afectando la integridad física, mental y emocional de las personas, es decir, de la víctima. ¿Es así, Alexander? En efecto, es así. Muchos han tenido que recurrir a ayuda psicológica, ayuda incluso desde un punto de vista hospitalaria, ¿no? O sea, eh, digamos, hay grupos de ayuda psicológica. Veíamos no solamente en Columbia, en otras universidades, por ejemplo, eh, un grupo de estudiantes judíos tuvo que encerrarse en una biblioteca en la propia ciudad de Nueva York porque estaban siendo acosados por un grupo muy grande de personas que, por cierto, en muchos casos portaban banderas del grupo terrorista Hamas. Quiere decir que hay una amenaza encubierta, digamos, escondida hasta cierto punto, pero no tan escondida, de muerte, considerando lo que pasó incluso este fin de semana pasado, en donde se ejecutaron básicamente a 6 rehenes que todavía estaban bajo posesión del Hamas en un túnel. Claro. Eh, y por supuesto eso no se puede evitar, sino tener una reacción psicológica muy fuerte, postraumática, ¿no? ante esto. Sí, Hay cosas muy parecidas que se han dado a lo largo y ancho
del país, donde ha habido no solamente ataques físicos, sino obviamente acoso, bullying. O sea, va mucho más allá de solo el bullying que mencionaba Claro. Andrés. Sí, sí. Va incluso a, como decía uno de los estudiantes, desearle la muerte a las familias de esas personas. Sí, Va Alexander. en caso de, por supuesto, hubo un testimonio famoso de un estudiante que en una audiencia disciplinaria dijo que dieran gracias los estudiantes que él no salía a matar gente, ¿no? Es decir, Claro, cosas muy peligrosas que lamentablemente claro. tienen una historia muy turbia en este país, Alexander. en Estados Unidos. Alexander, yo tengo que despedirte, pero te pido un último mensaje. Aquellos que estamos de este lado del mundo, ¿de qué manera podemos colaborar para hacer ese proyecto de ustedes mucho más feasible, mucho más realizable, mucho más posible? ¿Qué podemos hacer? Mira, yo creo que levantar nuestras voces y decir, esto no es aceptable cuando algo en realidad no es aceptable. Cuando algo va mucho más allá de expresar la opinión de una persona en cuanto a un tema político, Sí, ¿no? O un tema de un tema beligerancia en el Medio Oriente, sino que va al acoso del individuo, al ataque del individuo por quien es. Debemos convertirnos en embajadores en contra de eso. Y debemos levantar la mano y decir, esto no está bien, ¿no? Es decir, no permanecer callados, como bien decías tú, porque claro. nos hacemos cómplices del mal y sobre todo no dejar que una minoría, como mencionaba yo al principio, se apropie de la conversación, una minoría muy gritona, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Se apropie de la conversación y poder tener conversaciones civilizadas en un mundo donde deberíamos optar por una menor polarización de las conversaciones. Bien.